para la siguiente presentación. Me permito presentar al doctor Rodrigo Vázquez Frías. Él es gastroenterólogo y nutriólogo pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez. El tema que va a abordar en esta mañana es la alimentación en la infancia, también mitos y realidades. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que me parece sumamente interesante. Muchísimas gracias por estar y darnos voz. Como ustedes saben, esto no es una conferencia magistral. Disto mucho de poder todavía dictar una de ellas, pero sí, si alguno entiende en algún concepto, creo que manejo los términos bastante aterrizados a la población general, ¿no? Porque a veces los médicos hablamos con nuestra terminología y no nos entienden. Pero si algo de verdad no queda claro, por favor, pues avísenme. Me pidieron hablar de mitos y realidades. Y cuando dijeron mitos y realidades, dije, bueno, pues vamos a entrar al jueguito de mitos y realidades. Y entonces hablemos qué cosas yo les propongo y ustedes me dicen si son mitos y realidades y les doy la mejor evidencia disponible hasta el momento actual al respecto. Nos llevaría muchísimo tiempo, escogí las mejores cosas, ¿no? O sea, bueno, más bien, las más frecuentes consultas o causas de, oiga, tal cosa sí se tiene que hacer, no se tiene que hacer. Si alguna no está aquí, también la podemos preguntar y si lo sé, se los digo, ¿vale? Hay que recordar que muchos de los consejos de cuestiones de alimentación, en la inmensa mayoría y sobre todo en las cuestiones en los niños, están basadas en tradiciones y muy poco en la evidencia. Sí hay cuestiones de evidencia y creo que en los últimos 3 décadas se ha generado una gran cantidad de evidencia que ha cambiado y ha roto paradigmas en lo que sabemos de cuestiones de alimentación. Si bien es cierto, como ya se mencionaba, la nutrición y la alimentación es algo muy dinámico, va cambiando porque tiene cuestiones sociodemográficas, culturales que van modificándola, la van enriqueciendo. Pero lo que es una realidad es que lo que es cierto, lo que ahorita es cierto, mañana puede ser que ya no lo sea. Porque las cosas van cambiando a la luz de los nuevos conocimientos. Sin embargo, a veces nos aferramos mucho a ciertas ideas y tenemos que estar muy abiertos a las nuevas evidencias, a lo que recientemente estamos identificando. Y es por eso que esta frase me encanta, porque la alimentación complementaria, sobre todo en los niños chiquitos, era una cosa que ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años. Prácticamente pasó a estar completamente diferente a como se creía que era. Entonces, un error, ¿no? El hecho de que todo mundo crea en él no se convierte en verdad, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones de alimentación complementaria, es decir, la alimentación en los chiquitos, que se creía que que hacíamos bien, en realidad resultó que era lo contrario. Eso es mucho de lo que les voy a platicar ahorita. Entonces, abierto con estas dos premisas, con que hay poca evidencia o que muchas de las recomendaciones se hacían con poca evidencia y que actualmente ya se está empezando a generar. Y segundo, que el hecho de que todos creamos una cosa no significa necesariamente que sea verdad. Bajo esa premisa y la apertura que debemos de tener, vamos a empezar con estas cuestiones. La primera de ellas es que el niño de apariencia rellenito es sinónimo de salud. Y esto es una cuestión sociocultural y ya lo explicaban. O sea, no me voy a detener mucho porque a lo mejor nos llevaría mucho tiempo, pero explicar que un niño rellenito tiene cuestiones de estatus, tienes lo suficiente para poderlo alimentar y por lo tanto mantenerlo, sobre todo en la época de posguerra, ¿no? O sea, tener una familia, ¿no? Que estén medio rellenitas, ese estatus, porque tienes muchísimo dinero para poder pagar. Actualmente, 2019, hay lugares a nivel mundial, por ejemplo, en ciertas zonas de África, en las cuales ven que tienen esa posibilidad de que los hombres puedan tener, dependiendo de su capacidad adquisitiva, poderse casar con varias mujeres. Y las mujeres, las esposas, mientras más gorditas estén, significan que son la favorita. Por eso es una aspiración tener ese tipo de complexión, ¿vale? Entonces hay que ubicarnos desde el punto de vista contextual. Entonces, ¿esto es cierto o es falso? Pues la verdad es que es completamente un mito, ¿no? Sabemos que la obesidad empieza desde etapas infantiles. México ocupa uno de los primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial. Dentro de Latinoamérica, quizá ya no es el primer lugar. Chile está peleando muchísimo y obviamente pues ahí estamos quitando a Estados Unidos, ¿no? Porque sería nuestro principal competidor y es nuestro principal rival o somos su principal rival en la obesidad infantil. De tal forma que México sigue siendo un país con altos índices de sobrepeso,
Pero nos llama la atención que somos un país en el cual existe una obesidad y un sobrepeso de forma alarmante. Entre un 5 y un 10% de nuestros niños menores de 5 años tienen obesidad, de tal forma que quitarnos ese concepto y esa imagen, ese chip que actualmente a nosotros tenemos que luchar un poquito con las abuelas para quitar ese concepto, porque frecuentemente me llegan a la consulta, es que el niño está muy flaquito, ¿no? Cuando en realidad no lo es así. Cuando uno lo compara por estas gráficas o curvas de crecimiento en general, vemos que cruza de forma normal. Tal forma que hay que quitar o desnormalizar la imagen del gordito, de la persona con sobrepeso o obesidad. No debemos de decir gordito porque eso es discriminatorio y nos cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo, ¿vale? Entonces, la persona con sobrepeso o el niño con sobrepeso o el niño con obesidad, tenemos que dejarlo de desnormalizar. Es muy frecuente que nosotros veamos, ustedes saben perfectamente, 7 de cada 10 adultos mexicanos tenemos sobrepeso y obesidad, y es multifactorial toda esta situación. Sin embargo, la alimentación juega un papel importante, y la alimentación, pero sobre todo la programación. Y ahorita les voy a platicar qué es eso de cuestiones de programación. Bueno, pues fíjense que, no sé si ustedes han oído esta estrategia que se llama los 1000 días. Los primeros 1000 días es cerrar el número, pero no quiere decir que sea 1000 nada más, o sea, más o menos. Son los 270 del embarazo, 365 del primer año de vida y 365 del primer año de nacimiento, ¿vale? Esos son 1000 días. ¿Qué quiere decir esto de los 1000 días? Que todo lo que hagamos en esos primeros 1000 días de vida, sobre todo en cuestiones desde el punto de vista nutricional, tendrán la capacidad de impactar, de programar a un individuo y, por lo tanto, inclusive influir sobre su salud cuando éste sea adulto. Yo sé que se oye medio de ciencia ficción, pero sí, es factible programar o preprogramar a un sujeto. Y esto lo sabemos desde hace bastante tiempo. Esto no es nada nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial y todas las cuestiones que se vivieron, se empezaron a hacer todo este tipo de estudios y se identificó que, por ejemplo, si una mujer, porque no podía llegar los alimentos al sitio, la hambruna danesa es uno de los eventos que se conoce, Alemania cierra las puertas de entrada para que puedan llegar, Alemania cierra las puertas de entrada para la comida, y entonces llega muy poco abasto de comida. Las mujeres embarazadas, obviamente esto duró como 6 meses, hay mujeres que están durante este tiempo embarazadas, y obviamente la poca comida que llevaban, pues a lo mejor, pues como toda mujer normal, pues prefería dársela a sus hijos. Entonces ella solita entró en periodos de ayunos muy prolongados, y eso lo que hizo fue que estuviera con una desnutrición durante el embarazo. Y en el seguimiento, obviamente después eso se quitó. ¿Y qué fue lo que pasó? Esos niños que habían sufrido desnutrición intrauterina tenían mayor riesgo de sobrepeso y obesidad cuando fueran adultos. Y eso es porque se prendieron genes, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que el cuerpo hace para tratar de adaptarse a esas situaciones de restricción. Bueno, así hay miles de ejemplos, ¿vale? Lo que quiero decirles es que las personas que tenemos en nuestras manos la alimentación de los niños desde que están en el embarazo, es decir, desde los ginecólogos, ¿no? O el médico de primer contacto, pero también el pediatra o el médico general, porque en México quien más ve niños es el médico general y no el pediatra, y eso no está necesariamente mal. El médico de primer contacto tiene que saber de cuestiones de nutrición, porque lo que haga en esos primeros 1000 días de vida va a ser muy importante y va a impactar de forma posterior. Y no solamente para cuestiones de metabolismo o endocrinológico, para sobrepeso y obesidad, sino también para desarrollar un sistema inmunológico, sistema de defensa muy adecuado, para favorecer que el sistema digestivo se logre desarrollar muy bien, y sobre todo también para el neurodesarrollo. Por eso concepto, que no pertenece a ninguna empresa, o sea, esto es algo que se va sumando a nivel internacional, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones que tratan de identificar, de decirnos que si yo lo hago bien en estos primeros 1000 días de vida, tengo altas posibilidades de generar o tener buena respuesta de crecimiento, de desarrollo, de la inmunidad y del neurodesarrollo. Pero que también si lo hago mal, si lo hago erróneamente, tengo altas probabilidades de incrementar el riesgo de enfermedades que son las denominadas no transmisibles.
Es decir, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, se empiezan a gestar inclusive desde la gestación, ¿vale? Y eso programa inclusive generacionalmente, pero no me puedo detener más tiempo aquí porque si no, no seguimos hablando de esto. Sí. Lo que me estás diciendo es que los médicos de primer contacto no saben esto. Muchos de ellos no. Pero eso no es culpa de ellos, ¿eh? Esto es algo relativamente nuevo. Claro, y eso no hace que la población esté obesa. No, son muchísimas cosas. Son muchísimas cosas, pero sí es cierto que la sensibilización al conocimiento de esta información no es muy adecuada porque esto es algo relativamente reciente, esto no se enseña. Yo estuve aquí sentado como alumno y esto no me lo enseñaron aquí. Esto yo lo aprendí ya hasta que yo tuve una especialidad de gastroenterología y nutrición. Y esto no nada más es en México, esto es a nivel mundial. Entonces, no es una deficiencia necesariamente de formación universitaria, es una deficiencia en el aspecto de la comunicación que se tiene que ir dando a estos médicos. Pero sí entiendo lo que dice en cierto sentido, o sea, no es responsabilizar al médico general, que es el de primer contacto, Sí. pero sí es una realidad que los planes de estudio y todo lo que estamos viviendo está cambiando y es como una crítica a la enseñanza de todas las universidades porque no están integrando todo nuevos contenidos, toda esta nueva información a los médicos que están sabiendo y finalmente eso sí es un problema, no una responsabilidad, pero sí No, por supuesto que es un problema, claro que es un problema. Sí. Lo que pasa es que como bebés, este salud por unos en los últimos 8 o 10 años, estos los primeros 10 días, lo ves del primer ciclo del primer año. O por lo menos, me estoy tardando mucho. Bueno, lo que primera pasa vez. es que te lo enseñé. Ah, Sí, claro, O sea, yo no tuve que investigar para entenderlo, porque cada rato lo veía. claro. Pero sí se está enseñando. digo, Sí, cada vez más, o sea, estos son temas que están actualmente en los congresos en donde los médicos estamos yendo a capacitarnos, ¿no? ¿La leche materna es suficiente para alimentar a los niños en los primeros 6 meses de vida? Pues evidentemente eso es una realidad. Y es una realidad, sin embargo, México tiene un índice de lactancia materna durante los 6 meses. ¿Saben ustedes en qué porcentaje estamos? Es decir, ¿qué porcentaje de niños mexicanos, de acuerdo a las encuestas nacionales de salud, que pueden tener sus sesgos, lo que sean, pero es lo que tenemos y bastante moderadamente bien, ¿ok? ¿Qué porcentaje de niños logra llegar a los 6 meses de lactancia materna exclusiva en México? creo que un cuarto. Muy bajo, 30%. Subimos un poquito, pero estábamos en 14%, ya estamos cerca del 20 y tantos %. Ok, y la lactancia materna es sumamente importante porque lo que más programa adecuadamente a una buena salud es la leche materna. Y lo que más induce factores benéficos es la leche materna. Entonces, nuevamente, durante mucho tiempo y durante esas generaciones, la lactancia materna era sinónimo de estatus. Si tú dabas leche materna a tus hijos, eras pobre. Si dabas, eras pobre. Claro. No lo necesitan a los médicos. ¿Mandé? Los médicos suelen decir que ya después de los 4 meses se sabe. Es una de las posibilidades que existe, sin embargo, era mucho más y la lactancia se desestimó durante mucho tiempo por el estatus, ¿no? Entonces, esto afortunadamente ya se tomó una nueva moda, inclusive dentro de los grandes influenciadores de redes sociales, que la lactancia materna es lo mejor y entonces ahí tenemos que apoyarnos en esto. La leche materna es lo mejor para los lactantes desde múltiples puntos de vista. La leche materna es muy individualizable, cada niño recibe la leche que él necesita, o sea, es muy personalizada, la mamá produce la leche que su hijo necesita y es muy variable, es un tejido muy dinámico, ¿sí? Decías que el porcentaje que estaba en 14% subió a 20 y tantos por ciento. Sí, ¿Esto a partir de qué año? del 2016. Ya se registró en la Apenas están los datos generándose. del medio camino. Sí. Como les comentaba, la leche materna se va a modificar por diversas condiciones. La alimentación de la mamá obviamente tiene algo que ver, pero también la edad gestacional, es decir, en qué momento el niño nació, por muchas cuestiones. Y además, entender que la leche materna es
pues evidentemente le ofrece o le da al niño todo lo que en ese momento necesita. Además, la leche materna tiene bacterias. Ese concepto viejo que la leche era estéril, o que en general la alimentación es estéril, es falso. La leche materna contiene bacterias, es decir, son los probióticos. Me imagino que todos ustedes han oído esta cuestión de los probióticos. Son estas bacterias o microorganismos que tienen un efecto benéfico sobre la salud. Bueno, la leche materna la tiene, y la tiene en una muy buena cantidad, pero además tiene el alimento de estos probióticos o de estas bacterias que se llaman prebióticos. ¿Ok? Estos prebióticos, que son principalmente los oligosacáridos de la leche materna, y es un término que si no lo han oído lo van a empezar a oír muy recientemente, porque se está generando una gran información acerca de los oligosacáridos de la leche materna, pero también la lactosa tiene funciones prebióticas, ¿no? Y esto va muy encaminado a que muy frecuentemente se desdeña la lactosa, y todo el mundo ahora resulta por moda es intolerante a la lactosa. Sí es cierto, en los adultos el 50% por probabilidades vamos a ser intolerantes a la lactosa o son intolerantes a la lactosa, pero un niño menor de 2 años de edad que sea intolerante a la lactosa de forma congénita es extremadamente raro, y son muy pocos datos publicados al respecto, ¿vale? Entonces la lactosa es una molécula, es un producto que nuestro cuerpo utiliza de forma muy eficaz para generar energía, pero también aquella lactosa que no se logra digerir va a ser utilizada por nuestra microbiota, o lo que era llamado antes la flora intestinal. Pero no vuelvan a utilizar el término de flora intestinal, porque flora, ¿a qué le suena? Y no tenemos plantas creciendo en nuestros intestinos, ¿ok? Es microbiota intestinal, ¿ok? Entonces ya no flora intestinal, microbiota intestinal. Bueno, pues la microbiota intestinal le gusta comer lactosa, ¿vale? De hecho hay gente, y ustedes a lo mejor pueden ser alguno, que dicen es que yo soy intolerante a la lactosa, eso es una cuestión genética, pero puedo tomar determinada o cierta cantidad de leche, y en realidad es porque la puedes utilizar, porque quien la metaboliza son tus bacterias, no tus enzimas. ¿Vale? O sea, tu cuerpo como tal, tu cuerpo humano no la utiliza, pero las enzimas sí la pueden utilizar. Y rápidamente comentarles, la leche materna no solamente nutre, o sea, no solamente da los nutrimentos, la energía, sino que también es un inductor de tolerancia. ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso de que sea inductor de tolerancia? Nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, sirve para identificar algo extraño, es decir, diferenciar lo propio de lo extraño. ¿Hasta aquí me siguen? Eso sí, eso es el sistema inmunológico. Bueno, pues lo que nosotros comemos no es humano. Espero que ninguno coma cosas humanas. Bueno, no es humano. Entonces el sistema inmunológico lo identifica como algo extraño. Pero en el 99.9% de las ocasiones, a pesar de que lo reconoce como algo extraño, algo no humano, lo tolera. Cuando falla este mecanismo de tolerancia, monta una respuesta en contra de ese alimento, y a eso se le llama alergia alimentaria, ¿vale? Entonces la leche materna es una inductora de tolerancia alimentaria. Es una de las funciones muy importantes, y mucho de eso tiene que ver a través de los oligosacáridos de la leche materna, ¿vale? Entonces, de los prebióticos que tiene la leche materna, exacto, ¿vale? Favorece la propia leche materna un desarrollo mental. O sea, si tú quieres tener a un niño con mayores probabilidades de que sea inteligente, dale leche materna, porque tiene factores, o sea, las propias proteínas y los componentes de la leche materna se convierten en sustancias bioactivas que son generadoras para favorecer sustancias o componentes del neurodesarrollo. ¿Vale? Entonces, los niños alimentados con leche materna por sí solo van a ser más inteligentes que los que no son alimentados, ¿vale? En general, no quiere decir que si no te dan leche materna ya vayas a ser un burro. Acuérdense, estas son cuestiones de generar mayores probabilidades de. Rápidamente recordar, porque es muy importante. Sí. ¿Qué pasa con los niños que a los 2, 3 años aún siguen con leche materna? ¿Qué pasa? Pues son muy felices, me imagino. Si tu pregunta va encaminada a favor o Fíjate que no puse esa y se me olvidó, y es sumamente importante como realidad o mito, pero te la contesto de una vez. La leche materna tiene que ser exclusiva hasta los primeros 6 meses de vida. Después se debe de complementar porque ya no va a aguantar, ya no va a alcanzar.
al menos hasta los 2 años de vida. Al menos. ¿Cuál es el límite? Eso es una decisión completamente de la mamá y de su hijo. Absolutamente ninguna persona tiene la capacidad moral, ética, educativa de nada para meterse al respecto. ¿Me explico? Entonces, si tú me dices, es que mi hijo de 18 años sigue tomando leche materna, yo sé que va a causar eso. A mí también me lo causaría, me podría reír, pero eso es una decisión de la mamá con su hijo. No existe ninguna evidencia, ningún estudio de nada de que la leche materna se tenga que suspender a tal edad. ¿Cuál es el punto? Ojo, la leche materna, cada vez más conforme el niño va a ir creciendo, por sí sola va a ser menos factible que alcance los requerimientos nutricionales. Pero si la leche materna está bien complementada con la alimentación, la leche materna puede seguir hasta cuando sea. ¿Vale? ¿Varía en sus nutrimentos? O sea, ¿siempre es estable? Todo el tiempo está variando de sus nutrimentos porque es una cuestión individualizable. O sea, sí está cambiando. En general, muchos de los datos son promedios que se han encontrado, pero es muy diferente. La leche materna cambia, no es la misma la de hoy y la de mañana. No es la misma la de la mañana que la de la tarde que la de la noche. No es la misma la del principio de la tetada que al final de la tetada. O sea, se va modificando en cuanto a su composición. ¿Viene de la alimentación también de la madre? Sí influye la alimentación de la mamá. Por supuesto que sí. Pero llega un punto donde la madre no produce leche. Es factible, la principal causa por la cual la mamá ya no produce leche es porque el niño deja de succionar. O al revés, el principal estímulo para la producción de leche es la succión y el que la mamá oiga el llanto, porque eso hace que se libere prolactina y oxitocina, que son hormonas involucradas en la desarrollo, en la producción y en la secreción de leche. Es una mujer que por alguna situación no pudo alimentar al seno materno a su hijo, pasaron 2-3 meses, es factible la relactancia. Cuesta trabajito, se puede hacer, pero es factible hacerlo. Cambia el componente de la leche. Por ejemplo, dicen darle el calostro porque tiene mucho proteína. O sea, si hablamos de que un niño de 2 o 3 años sigue mamando, Tomando leche. ¿qué pasa? O sea, cambia la proteína, cambia la... No es que cambie, sin embargo, es insuficiente. Pero nuevamente, el pensar que la leche materna solamente la voy a dar por las cuestiones de nutricionales es ser muy reduccionista y pensar que la leche materna solo sirve para dar nutrientes. La leche materna sirve para muchas otras cosas. ¿Me explico? La leche que está en los bancos de leche, por ejemplo, del Inver, también le funciona a los otros pequeñitos. Sí, o sea, la respuesta es sí, es mucho mejor que cualquier otro de tipo sustituto. Sin embargo, siempre va a ser la alimentación es la que un niño reciba de su mamá y obviamente de su mamá sana. Es otro de los puntos, ¿vale? Pero por supuesto que es una buena idea. Pero si a mí me preguntas, en un mundo ideal todo niño tendría que recibir la leche que su mamá le está produciendo. Es más, la leche que su mamá le está dando directamente de la leche materna, ¿no? Del seno, de la que está succionando, porque también el contacto de la saliva con la piel activa ciertas células y se puede comunicar. Una mamá que se está extrayendo la leche, no se está dando esa comunicación de la saliva y de las células del niño con las células de la piel, de la areola de la mamá, ¿vale? Pero siempre va a ser, aunque se la extraiga, va a ser muchísimo mejor que cualquier otro tipo de alimentación que pudiera tener sustitutiva. ¿Sí me expliqué? ¿Para hacer la papilla y todo eso? Sí, claro, sí. No, si tú te extraes la leche y la dejas ahí, no puede durar más de 2 o 3 horas a temperatura ambiente. Pero si la extraes y haces la... Se puede utilizar sin ningún problema. Sí, claro. Sí se podría hacer. Sí, sin duda alguna. ¿Vale? Sí. ¿Cómo saber cuando ya no está siendo benéfica para el lactante? Nunca no va a ser benéfica. O sea, ese es el chip que quiero cambiarles. Nunca va a ser no benéfica. Puede ser insuficiente. ¿Cuándo? Pues una de las formas indirectas que normalmente trabajamos los pediatras o el médico de primer contacto, utilizamos la antropometría, es decir, pesarlo y medirlo. Y si sigue subiendo de peso y de talla de forma adecuada, bueno, pues es un indicador de que le está siendo suficiente. En algunas ocasiones sí llegamos a decir, híjole, la leche materna a lo mejor
por ejemplo, un niño de 9 meses o de 1 año, 4 meses que está todavía con leche materna y a lo mejor está ingiriendo o está invirtiendo más tiempo en la leche materna que en los alimentos, sí puede empezar a bajar de peso. A mí no me preocuparía tanto, te lo digo sinceramente, porque yo veo a la leche materna mucho más allá de solamente dar nutrientes, sino la veo como una inductora epigenética, una inductora de tolerancia, una inductora favorecedora del neurodesarrollo. Pero ahí lo que podrías hacer es poner un poquito más de orden, por así decirlo. Mami, primero lo que tiene que comer el niño son sus alimentos y ya después complementamos con la leche materna, ¿vale? Más ponemos así, poner orden. Lo que te decía tu mamá, no te tomes el agua porque te vas a llenar y no te vas a querer comer, ¿no? La verdura y la ensalada, o sea, la ensalada y la carne, bueno, de la misma forma. ¿Sí? Hablando de mitos, yo me acuerdo que me decían mucho que la leche de la mamá estresada no era buena para los niños. Entonces, yo pienso que eso puede causar mucha culpa de la mamá. Claro. Las mamás actualmente andan a las prisas, a la guardería, al trabajo, llegar, ir, etc. ¿Qué tanto hay de verdad o de realidad en esta premisa? Por principio de cuentas parecería un mito, sí lo es, pero hay dejos de verdad. ¿En qué aspecto? Ahorita me explico. La lactancia materna tiene que ser un acto de amor y un acto de tranquilidad, un acto que estén disfrutando ambos. El niño, al momento de recibir la lactancia materna, algunos de los componentes de las proteínas al momento de ser rotos, o sea, es decir, que se digieren, se forman sustancias bioactivas. Y esas sustancias bioactivas o alguna de esas sustancias bioactivas son parecidas a las endorfinas, ¿vale? Entonces eso es estímulo. Para el niño, recibir la leche de su mamá es algo muy gratificante. Por eso se queda ahí, ¿no? Hasta se duerme succionando la leche de su mamá, ¿vale? Una mamá que está estresada, evidentemente va a vivir eso lo va a vivir de una forma pues muy frustrante, ¿no? Y eso también se le traduce o se le pasa al niño. Ciertas sustancias y ciertas modificaciones, ocurren ciertas sustancias, ocurren modificaciones de ciertas sustancias bioactivas. Pero más que eso, principalmente lo que ocurre es que el niño también se estresa. Acuérdate que nosotros somos seres biopsicosociales. Entonces, si tú estás en un ambiente en el cual estás percibiendo que hay mucha tensión, tú misma te pones nerviosa, ¿no? Y no has comido nada de la gente que está alrededor, ¿vale? Entonces, la misma percepción también sucede con el niño. ¿Sí me expliqué? Bueno, listo. Los componentes de la leche materna, y es muy importante en la nutrición infantil, porque toda la cuestión de nutrición infantil tiene que ver o tiene que tomar como patrón la leche materna. Entender que el 80% es agua, es una solución en el cual el solvente es el agua, los solutos pues son todos estos, el más abundante es la lactosa, por alguna razón es el componente más abundante. Después están los lípidos. De hecho, ojo, la lactosa, la leche de mujer es la leche de los mamíferos que más lactosa tiene. Entonces, el hombre, por formación evolutiva, requiere o necesita o le gusta la lactosa. O sea, es algo que necesita y sobre todo para su microbiota. Después están las grasas, después están los oligosacáridos de la leche materna y después están las proteínas. Vean el orden en el que están. El concepto aquí es que la leche materna no tiene tantas proteínas como uno pudiera llegar a suponer, ¿vale? Y ahorita platicaremos de esto al respecto. Y de los oligosacáridos de la leche materna, representan hasta el 15% de la materia seca. Hay más de 200 oligosacáridos de la leche materna y actualmente sabemos, no lo vamos a analizar, pero cumplen muchísimas funciones para el niño, sobre todo cuestiones de función inmunológica, favorecedora de un adecuado sistema inmunológico. Estos oligosacáridos de la leche materna funcionan como falsos señuelos y entonces una Escherichia coli, ¿no? Una bacteria que se meta al momento de la alimentación, se pega a estos pensando que está infectando una célula. Entonces se pega a estos y la misma peristalsis se encargará de eliminarlo y por lo tanto se disminuye el riesgo de infecciones. Muchas de las propiedades a través de las cuales la leche materna protege para infecciones es gracias a los oligosacáridos de la leche materna. Tal forma que ahorita está haciendo un boom en cuestiones de aprendizaje, o sea, cuestiones de aprendizaje, de conocimiento de la leche materna, es oligosacáridos de la leche materna como inductores de una buena microbiota intestinal que a su vez capacitan al sistema inmunológico.
Siguiente pregunta o tópico. ¿Una alimentación rica en proteínas en la infancia es buena para la salud? Ya nos habían adelantado un poquito aquí, ¿eh? ¿Esto es verdad o mito? Pues la verdad es que es un mito. De hecho, por lo contrario, una alimentación rica en proteínas durante la infancia incrementa el riesgo de sobrepeso y obesidad. Por eso les comentaba, la leche materna tiene menos proteína de lo que uno podría llegar a pensar, ¿vale? Entonces, actualmente sabemos que una ingesta excesiva de las proteínas en los primeros 1000 días de vida están asociados con un incremento del riesgo de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, si un niño no toma leche materna y toma un sustituto de la leche materna, hay sustitutos de la leche materna que tienen el doble o el triple de proteínas que tienen en la leche materna. Entonces estaría sometiendo a ese niño a un riesgo innecesario y a un crecimiento. Ojo, no quiere decir que esa sea la causa de la obesidad y punto. Es uno de los factores que se encuentra, de los miles de factores que se encuentran asociados. Hay ensayos clínicos al respecto que demostraron cómo una fórmula infantil o un sustituto con alto contenido de proteína hace que tenga un índice de masa corporal mucho mayor en el tiempo de seguimiento, a diferencia de aquel que tuvo una baja contenido de proteína o bien que tomó leche materna. ¿Sí ven esta diferencia? Es diferencia en el índice de masa corporal, punto. Obviamente esto es un ensayo clínico que nunca más se va a volver a hacer porque no es ético volver a someter a niños a esta exposición de alto contenido de proteína, ¿vale? Y esto no solamente es que va a ser niños gorditos, sino que evidentemente va a generar o va a terminar en incrementos de fallas cardíacas, en incrementos de hipertensión. Estamos teniendo despuntes en las últimas 3 décadas de datos de hipertensión en niños chiquitos, ¿vale? Y lo más seguro y lo malo de esto es que un niño hipertenso irremediablemente va a ser un adulto hipertenso, ¿vale? Entonces, y con todas las consecuencias que va a tener todo esto ahí, ¿vale? Siguiente tópico, a partir de los 6 meses se tiene que complementar la leche materna con alimentos. Sí, ya se los había dicho, ¿verdad? Ok, esto es una realidad. La alimentación complementaria, que es el nombre que recibe a cuando yo doy alimentos complementando la leche materna, durante mucho tiempo se ha utilizado y en México es muy utilizado el término de ablactación, ¿no? Sin embargo, es impreciso, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque ablactación viene de la raíz ab, de esto, significa sin lactación, ablactación. Y no necesariamente el hecho de que yo introduzca la alimentación complementaria significa que tenga que cesar la leche materna. ¿Me explico? Yo ablacto a un niño cuando le quito la leche materna o cuando le quito la leche, ¿sale? Eso es ablactar. La introducción de la alimentación complementaria es la introducción de alimentos diferentes a la leche materna. Es diferente en cada parte, estos son cuestiones regionales, cada quien va a empezar con lo que sea. Si hiciéramos aquí una encuesta, cada quien tuvo una alimentación complementaria diferente y eso es bueno, eso es algo muy rico. ¿Por qué se da a partir de los 6 meses o tiene que ser al menos a partir de los 6 meses? Porque la leche, vean, la leche materna, empieza a haber un gap, empieza a haber un espacio de energía que ya la leche ya no puede cumplir. Entonces yo tendría que estar incorporando estos alimentos. Y de acuerdo a las reglas, a las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, se debe de introducir la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, es decir, a los 180 días, y continuar con la lactancia materna. Ojo, algunas sociedades, o sea, en algunas regiones, como la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, toda la zona europea, establece que la alimentación complementaria inclusive puede empezar a partir de los 4 meses. Si somos muy estrictos, la verdad es que tampoco pasaría nada si empezaras a los 4 meses, ¿ok? Pero, para quedar bien desde el punto de vista político, ¿no? Yo voy a decir que a partir de los 6 meses. Pero sobre todo es porque la leche materna cumple con esto, me es suficiente. Si yo supiera que la leche materna no es suficiente para un niño entre los 4 y los 6 meses, pues les diría, pues no, aunque la OMS diga que es a los 6, tenemos que empezar a los 4. ¿Vale? Lo único que comento, o sea, lo digo es para que no veas feo aquel mamá, ¿no? Que ya le empezó a dar alimentos a sus hijos a partir de los 4 meses, ¿vale? Se puede hacer, es válido, sin ningún problema. La alimentación complementaria a la leche materna, por eso me gusta el nombre de alimentación complementaria, porque está complementando la leche materna, debe ser perceptiva. ¿Esto es cierto o falso?
pues está muy inducible, ¿no? La respuesta, evidentemente, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque la alimentación, sobre todo, eso siempre, pero la alimentación, sobre todo en esta etapa de la vida, es un momento que debe de ser de aprendizaje, de amor, ¿no? Debemos hablarle al niño mientras está comiendo para mantener la atención en ellos, mirarlo a los ojos, alimentar, o sea, armarse de paciencia. Esa mamá que está aquí trabajando, contestando una llamada y está alimentando al niño, eso no es alimentación perceptiva, ¿vale? Porque la mamá tiene que aprender a identificar las señales que su hijo le da, ¿vale? Y que eso es algo normalmente muy de mamá. También el papá lo puede hacer, pero la conexión que se establece de la mamá con el hijo es mucho más especial, ¿no? Entonces la mamá sabe identificar o va a aprender a identificar cuáles son las señales que el propio niño le está diciendo. Y muchas veces el niño le está diciendo que ya no quiere más y una mamá perceptiva va a identificar el niño ya no quiere más. Y entonces no va a estar ahí molestándolo, queriéndolo y que no, se acabe todo. Tu doctor me dijo que te tenías que tomar esto y te lo tienes que acabar todo. A ver, no. Tiene que ser muy perceptivo. No todos comemos lo mismo todo el tiempo ni la misma cantidad, ¿vale? Entonces así tiene que aprender este niño. Hay que experimentar, o sea, la mamá tiene que dejar al niño que experimente sobre diversos sabores y texturas, ¿vale? Y nunca forzarlos a comer. El enfoque Baby-Led Weaning, ¿han oído esto del Baby-Led Weaning? ¿No? Es un enfoque dirigido por el bebé. A diferencia de lo que ellos argumentan como alimentación tradicional en el cual la mamá o el papá da la cucharadita y es el que alimenta al niño, eso sería una alimentación dirigida por el papá, es el que decide qué. Hay un enfoque que se llama Baby-Led Weaning, que es una moda, ¿no? Promueve la autorregulación y previene sobrepeso en los lactantes. ¿En qué consiste esto? Le dan al niño. Originalmente era que el niño coma lo que hay en la casa en ese momento. Si los papás decidieron que íbamos a comer pizza, el niño se le pone un pedazo de pizza ahí enfrente, aunque tenga 7 meses, y entonces el niño agarra con sus manos la pizza y se la empieza a comer. Eso es el método Baby-Led Weaning original. Después hubo un cambio, ¿no? Y fue una adecuación en que, bueno, pero al menos tienes que darle algo que tenga alto contenido de proteína y algo que tenga alto contenido de hierro, porque parecía esto. Pero bueno, ellos dicen que un niño que él escoge lo que debe de comer, cuánto come y cómo lo come, se autorregula más fácilmente y entonces previene sobrepeso en los lactantes, y eso era la bandera con la que estaban promoviendo. La verdad es que esto es un mito. El enfoque Baby-Led Weaning, es decir, que el niño coma sólidos, esto es algo completamente de toda la vida. Creo que todo el mundo hemos tenido al niño, al nieto, al sobrino, que agarraba y le dabas el bolillo y el niño agarraba el bolillo y se lo empezaba a comer. O sea, no es nada nuevo, ¿no? O sea, no es nada maravilloso nuevo que estén estableciendo que es algo, una innovación. Sí, ellos dicen que todo debería de ser así. Es decir, yo doy el mango, doy una pata de pollo, ¿no? Y el niño podría estarse comiendo. Obviamente ya se hicieron ciertas adecuaciones. No estoy en contra del método Baby-Led Weaning, es decir, del enfoque Baby-Led Weaning, se podría llegar a utilizar. Sin embargo, eso de que mejora, promueve más autorregulación y disminuye el sobrepeso, la verdad es que fue falso. Ya hubo un ensayo clínico en el cual, si bien es cierto, solo hay uno, pero en este falló para poder establecer eso. Lo único que sí demostró es que a los 2 años son un poquito menos picky para comer. Sí saben el término de picky, ¿no? De que sean más, yo soy muy picky, ¿no? O sea, tengo muchos issues para ciertas cosas, las cosas cremosas no las puedo comer, bla. El niño que tiene este enfoque es menos picky. Tampoco es así drástica la diferencia, pero es un poquito menos al respecto. Tal forma que, nuevamente, es mucho más importante la alimentación que tenga que ser perceptiva, más que estarle dando o tener alguna de que todo tiene que ser sólido, todo tiene que ser líquido, etcétera. Se pueden empezar probaditas desde temprana edad, ¿no? Eso es una de las... Hay poquitas cositas así. La verdad es que es un mito. Y sobre todo tiene que ver con las cuestiones de alergias. Si tú introduces alimentos antes de los 4 meses de edad, se incrementa el riesgo de alergias alimentarias, ¿ok? Entonces, nunca debe de haber alimentos o sea, otros alimentos diferentes de la leche materna, o en su caso el sustituto, el sucedáneo que se esté utilizando, antes de los 4 meses de edad, ¿vale? Se tiene que retrasar la introducción de los alimentos potencialmente alergénicos como el huevo y la fresa. Eso es lo que más ha costado trabajo quitar.
Evidentemente esto es un mito. Y todavía hoy en día se siguen haciendo esas mismas recomendaciones. Y seguramente si ustedes fueron mamás, les explicaron eso de que tenían que introducir el huevo hasta después del año de edad. Y el pescado hasta después de los 3 años de edad. Y los mariscos después de los 18. ¿No? Casi, casi. Bueno, eso es un mito. Y eso estaba basado en una creencia en su momento lógica, ¿eh? No estoy diciendo que no. En su momento fue lógica. Sin embargo, hasta el momento actual, y vean, desde el 2008 sabemos esta información, no existe ninguna evidencia de que el retraso en la introducción de los alimentos proteja el desarrollo de alergias alimentarias. Por lo tanto, en el momento que yo empiezo la introducción de la alimentación complementaria, tengo que empezar con diversos alimentos, ¿vale? Estudios recientes inclusive sugieren que la exposición vía oral temprana, es decir, administrar alimentos, nunca antes de los 4 meses, pero a partir de los 6 meses, entre los 6 y los 12 meses, empezar los alimentos es mucho mejor. Y vean, este es el estudio del huevo, porque el huevo fue uno de los más criticados en ese momento, en el cual vean, esto simplemente me dice, inclusive en aquellas personas que tienen alto riesgo de alergia, si yo introduzco el huevo entre los 4 y 6 meses, el OR, es decir, las probabilidades, las odds, es de 1, es decir, da lo mismo. Pero si yo lo introduzco después de los 12 meses, mi OR de riesgo de alergia se incrementa 4.5. Entonces, por lo contrario a lo que yo pensaba, yo quería disminuir el riesgo de alergia y por eso lo introducía de forma tardía. Pues no. O sea, al contrario, si tú lo introduces de forma tardía, incrementas el riesgo de alergia. Y mucho tiene que ver porque el principal inductor de la tolerancia alimentaria, ¿quién es? Y si tú lo das después de los 12, hay menos probabilidades de que ese niño siga con leche materna. Por lo tanto, la introducción de la alimentación complementaria de los alimentos, inclusive considerados potencialmente alergénicos, se tiene que hacer al mismo tiempo que el niño sigue tomando leche materna. Ya se hicieron ensayos clínicos, no nos vamos a detener. Este es ensayo clínico inglés, que es uno de los más importantes, en el cual demostró que inclusive introducirlos en etapas, en formas tempranas, es decir, a partir de los 6 meses, uno o más alimentos, disminuye drásticamente el riesgo de alergias. Cacahuate, en México no es un problema el maní, la alergia al maní o cacahuate, pero países como Estados Unidos y Londres es una de las principales alergias. Entonces, por eso está identificado y se disminuyó el riesgo de esto. Entonces, esto ha venido a cambiar, romper un paradigma total sobre la forma en cómo se deben alimentar a los niños. Se debe empezar con verduras y luego con frutas. ¿Cierto o falso? Pues la verdad es que es una realidad, pero es un mito al mismo tiempo. En realidad la introducción de los alimentos, no importa cuál sea el primero que elijas, lo importante es que no te quedes un mes con puras verduras, después un mes con frutas, sino que sea muy rotatorio. Y tenemos una herramienta sumamente eficaz y muy ilustrativa. Todo el mundo conoce el plato del buen comer. Bueno, pues yo le explico a los papás, bueno, ¿tú quieres empezar con verdura? Sí, empieza con lo que quieras. ¿Calabaza? Ok, calabaza. Pero no te quedes aquí, sino que ve rotando, ¿no? Ok, hoy empezaste con esto, pasado mañana empiezas con una fruta, pasado mañana empiezas con un producto de origen animal, pasado mañana empiezas con un cereal, pasado mañana regresas a otra verdura, otra fruta, bla. El objetivo es que cada vez vayas acercando más a ese niño a una alimentación lo más diversa posible, ¿vale? Entonces, esas son las tendencias actuales de cómo debemos de manejar a estos niños. ¿Diverso o balanceado? Es que la diversidad generalmente te va a llevar a balanceada, ¿vale? Pero sí, el balanceo te lo da el mismo plato. En un plato o al final del día, tu plato o la suma de todo lo que comiste en un día tiene que estar en esa distribución. Si tú comiste más producto de origen animal que esto, preocúpate porque está desbalanceada, ¿sale? Vean la cantidad de carne que tendríamos que comer. Normalmente estamos muy desbalanceados en México. He escuchado a varios nutriólogos que hablan de una nutrición balanceada y una nutrición equilibrada. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Desde el punto de vista práctico viene siendo lo mismo, ¿no? O sea, el balanceo tiene que ver con los nutrimentos, básicamente, y la proporción de estos nutrimentos. Entonces, es prácticamente, o sea, es lo mismo. Desde el punto de vista práctico, quiere decir lo mismo, que tiene que estar bien distribuida. Sí, aunque también en la norma oficial de alimentación de la Secretaría de Salud hablan de alimentación correcta.
¿no? Alimentación correcta y también la alimentación balanceada, alimentación equilibrada. Mucha de esa terminología proviene de hace muchísimos años. En lo particular a mí no me gusta porque no me describe nada y no tiene una aplicabilidad clínica, pero es que es correcta porque tiene que ser diversa, tiene que ser balanceada, tiene que ser limpia, bla. Sí, son características generales, o sea, está bien, pero lo que yo quiero es que aplicablemente la persona sepa identificar qué es lo que tiene y cómo tiene que distribuir sus alimentos. Normalmente, si tú sigues un buen patrón de tu plato del buen comer, vas a caer en cumplir esos puntos, normalmente, ¿vale? El problema es que no lo seguimos, o sea, la herramienta está. Es como México, las leyes existen, el problema es que no se cumplen. Pues igual, la herramienta está, el problema es que no las cumplimos y nadie de los de aquí probablemente cumpla esto. Normalmente comemos más proteínas de lo que deberíamos de consumir, ¿vale? Es buena idea dar alimentos que sean buena fuente de hierro y de zinc. Pues es muy obvia, creo que esta pregunta, pues sí, es una realidad. Entonces, dentro de los primeros alimentos que deben estar formando parte de esa alimentación complementaria, sobre todo porque los niños que vienen alimentados con leche materna, sus reservas de zinc y de hierro ya se acabaron, necesitamos alimentos ricos en hierro y en zinc. Es por eso que muchos de los alimentos en niños, o sea, que son de presentaciones para niños, ya vienen enriquecidos con hierro y con zinc. Pero a pesar de esto, seguimos estando en cifras alarmantes de anemia en México y en muchos países de Latinoamérica, de tal forma que tenemos que cambiar ese punto. Yo he escuchado en algunas mamás de ahora que esta idea de comer el hígado y esas cosas, que cómo le vas a dar eso a tu hijo si es una parte del animal lleno de toxinas, en vez de beneficiarlo, lo va a perjudicar. Yo creo que la mayoría de nosotros sí nos dieron, aunque no nos gustaba, pero sí nos dieron eso y estamos aquí vivos, no nos llenamos de toxinas. O sea, eso es una creencia hoy en día de este tipo de mamás muy modernas. Completamente falso. Pero es falso. Completamente falso. Obviamente, ojo, las toxinas, o sea, yo me preocuparía de que un niño estuviera comiendo, ojalá que esa fuera una preocupación, que está comiendo mucho hígado, porque a lo mejor sí puede tener una sobrecarga de vitamina A, ¿vale? Independientemente de las toxinas. Es lo que la gente no entiende. Gente, es que me voy a detoxificar, voy a tomar cosas detox. ¿Quieres cómo hacer todas esas cosas? Si tus riñones, tus pulmones y tu hígado están funcionando muy bien, comas lo que comas, se van a encargar de detoxicarte. ¿Sale? Entonces, son creencias. Pero los cereales infantiles, o sea, los cereales fortificados, son una buena opción. Ojo, porque hay muchas estas nuevas corrientes de las mujeres orgánicas, ¿no? De todo esto, esos cereales no están fortificados. Entonces, corren el riesgo de tener, o sea, sí tiene sus ventajas, entiendo la corriente de lo orgánico, vamos, podría hasta llegar a comulgar con esa situación, pero ojo, tengo que saber cuáles son las limitaciones. Por eso, todas estas mujeres y todos estos papás, hombres, que empiezan con estas nuevas corrientes de alimentación, creo que está bien, nadie te está diciendo que no lo hagas, pero oriéntate o sea, ten una supervisión nutricional, ¿vale? Oye, ¿el veganismo se puede? Sí es factible. No es muy aconsejable, pero es factible. Pero siempre ve con una supervisión, con alguien que esté capacitado en el tema, ¿vale? No un coach, o sea, no. Alguien que tenga una responsabilidad y una educación profesional de estudios, porque ahora todo el mundo es coach nutricional, ¿no? O sea, de verdad. Entonces, no. Con un licenciado o licenciada en nutrición, ¿no? En su defecto con algún médico que esté capacitado, pero ahí sí de verdad, con un licenciado o una licenciada de nutrición que tenga inclusive conocimientos de maestría sobre una alimentación vegetariana, porque tiene sus particularidades y sus tips, ¿no? Tiene sus bemoles, ¿vale? Los cereales fortificados, o sea, ¿cuáles son los que lo que pasa es que no me cansan? Normalmente los cereales que están disponibles de marcas, inclusive de marcas comerciales. Pero hay algo, o sea, pero muchas veces, por ejemplo, o sea, el gobierno, o sea, en la producción de maíz, en la producción de trigo, eso ya se encuentra fortificado. Las harinas ya están fortificadas per se. El problema es cuando quieren hacer ellos de su granjita, ¿no? De su hortaliza, esos no están fortificados. O sea, no necesito que sea de una marca en específico, pero ya normalmente, aunque estén industrializados, esas harinas que estén procesadas ya vienen enriquecidas.
¿vale? O sea, si es posible encontrar cereales fortificados en los costales en el mercado de Mixcoac, ¿no? Es el que yo voy, ¿no? Entonces, ahí lo puedes encontrar, ¿sale? O sea, ahí te lo van a vender. Pero si tú lo haces en tu hortaliza, ese no está fortificado, nada más. Le debo poner sal a las comidas para que reciba yodo. Eso es un mito, ¿vale? No agregar sal a las comidas en los primeros 2 años de vida, ¿vale? Los alimentos contienen sodio naturalmente. Sí, a lo mejor para ustedes les van a saber medio desabridos, pero para el niño no necesitan mayor cantidad de sal. Y es algo bien establecido que no debemos de agregar ni azúcar ni sal en la alimentación en los primeros 2 años de vida, ¿vale? Y eso son por cuestiones de programación y de repercusión metabólica posterior. La miel de abejas, miel de abeja, es natural, por lo tanto no es azúcar y la puedo utilizar. Eso es un mito. La miel de abeja es un hidrato de carbono, cumple con todas las cuestiones de los carbohidratos, es muy rica, sí es muchísimo mejor que a lo mejor la sacarosa, en ningún momento la estoy, o sea, no me malinterpreten, no es que la esté sobajando, pero no se debe de dar en el primer año de vida, porque muchas veces puede venir con esporas, ¿no? Y existe riesgo de botulismo, entonces no se debe utilizar en el primer año de vida. Esos chuponcitos que se acuerdan para lo del cólico que venían rellenos de miel están prohibidos, pero es por el riesgo de botulismo, más que nada. ¿Ok? Los jugos de frutas naturales sí están permitidos. O sea, obviamente los empaquetados, los industrializados no, pero los jugos de frutas naturales sí están permitidas. Mito, eso es falso. No se deberían de utilizar jugos. Si tú quieres darle, nunca en la vida, nunca, desde los 0 a los 138 años, no deberíamos de tomar jugos, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué? Porque la cantidad de fructosa, finalmente de azúcar, ¿no? de carbohidrato que estás recibiendo en un vaso de jugo es extremadamente alto. Para hacer un jugo, o sea, un vaso de jugo, ¿cuántas naranjas necesitas? Tú estás tomando 3, ¿no? Estás tomando el triple a lo mejor de la fruta que deberías de consumir. Y por muy natural que sea, comerte 8 plátanos al día no es sano, ¿vale? ¿Me explico? Porque mucha gente dice, es que yo no como chatarra, pero como 3 carnes, tengo 8 pedazos de plátano, 8 plátanos, medio kilo de queso, pues obviamente eso es mucho. Es una alimentación errónea. Hay ciertas recomendaciones de no exceder esos límites. Si tú te das cuenta, de los 7 a los 18 años, 8 onzas son 240 mililitros. O sea, es un vaso al día máximo lo que podría consumir. Mi recomendación en general es decir, no tomen jugos. ¿Quieres comer jugo de naranja? Mejor cómete la naranja completa. Porque de hecho, de la naranja, lo que más le sirve al cuerpo es lo que tiras a la basura. O sea, todo ese gabazo, ¿cómo se dice? Siempre me confundo. ¿Bagazo? La fibra es lo que en realidad, es más, si tú quisieras utilizar la naranja, lo que más es exprímela, tira el jugo y cómete lo demás. Eso es lo que verdaderamente te va a ser útil, ¿vale? Hay alto riesgo de ingesta de bebidas endulzantes y proteínas, incrementan el riesgo de obesidad. Por eso ahorita nuestros 2 principales enemigos son hiperproteínas, o sea, mucha proteína y azúcar, ¿vale? No son los únicos causantes de la obesidad, que quede claro, pero es uno de los principales factores. Las frutas ácidas las debo ofrecer después del año de vida. Eso es un mito, ¿no? Pobre fresa, ¿cómo la han odiado? No, la fresa la tienen que ocupar después del año, por el contrario. Inclusive todas estas frutas ácidas favorecen la absorción de hierro. Entonces, las frutas ácidas a lo mejor deberían de ser de las primeras que debería de estar consumiendo o favoreciendo que cuando coma carne esté acompañado de una fruta ácida para que el hierro que tiene la carne o las espinacas, las cosas verdes con alto contenido de hierro puedan ser absorbidas, ¿vale? El gluten es malo, otra de las nuevas tendencias actuales. Pues bueno, eso es evidentemente un mito. El riesgo de enfermedad celíaca, por lo que en muchos países europeos occidentalizados han puesto esto de las dietas sin gluten, es porque en ellos sí es un verdadero problema de salud pública, la enfermedad celíaca. O sea, en España y muchos otros países dicen, patea una piedra y sale un celíaco. O sea, es algo muy frecuente. En México no quiere decir que no exista, está mucho más subclínico y son menos los casos. Pero una de las formas en las cuales, o sea, debemos de seguir las mismas directrices. El trigo es otro de los alimentos que nosotros debemos consumir
y debemos de consumir en pocas cantidades. Tampoco es que nuestra alimentación tenga que ser a base de puro trigo. Si se dan cuenta, todas esas recomendaciones caen en lo mismo. Diversidad, no comas lo mismo todo el tiempo. Tienes que tener esa diversidad. Es buena idea insistir en los alimentos que aparentemente no han sido tolerados. Esto es algo muy frecuente. Es que no le gusta tal. Y muchas veces no le gusta a la mamá y entonces piensa que su hijo tampoco le debe de gustar. Pero muchas veces le da de comer al niño y el niño hace muecas. Bueno, pues la verdad es que eso es una realidad. Es una buena idea insistir en los alimentos que aparentemente no han sido tolerados. No obligar, pero sí insistir. Si tú obligas a un niño a comer, si tú obligas a alguien a algo, eso es malo, ¿no? En todos los aspectos. Pero si lo instas a, si encuentras el modo de, bueno, pues la exposición repetida a la aversión inicial a algunos alimentos puede romper esa resistencia. Y a veces se necesita 1, 2, 3, 10 veces antes de que el niño ya solito se vaya a comer estos. Y esto es algo bueno porque el niño que come verduras en etapas tempranas de la vida, se incrementa la posibilidad de que sea un niño que a los 7 años consuma más verduras. Y un niño a los 7 años o en etapa escolar que consuma verduras va a ser un adulto que va a consumir verduras. ¿Vale? Y por ejemplo, si vemos esa imagen del brócoli y así tal cual pudiera no apetecerle al pequeño, pero si le adicionas, no sé, se me ocurren unas gotitas de limón o lo mezclas con algo más, como los perros luego que les dan disfrazadas una cosa por la otra, eso pudiera ayudarle a que en el futuro lo acepte y no lo vea como un enemigo. Sí, sí. Sí se vale, pero no de forma inicial. De forma inicial lo que tienes que tratar de hacer es que el niño organolépticamente aprenda a identificar, esta cosa verde que es un arbolito, sabe así. Si tú siempre le cambiaste el sabor, se lo disfrazaste, él no va a saber cómo sabe eso. Entonces, originalmente o de forma inicial sí, y ya después puedes empezar con las combinaciones. ¿Vale? La leche de vaca se debe introducir hasta después de los 2 años de edad. Esto es una realidad. ¿Y por qué? Es porque normalmente tenemos el concepto de leche es todo el alimento. Entonces, la leche de vaca no debe de estar en los primeros 2 meses de edad, no porque sea malo que consuma una oncita de leche de vaca, eso no es ningún problema. El problema es que muchas veces si sustituye a todo el líquido, a toda la bebida, estará ingiriendo una cantidad de leche de vaca muy importante. ¿Sí me expliqué? Pero que un niño a partir de los 6 meses de edad empiece a recibir pequeñas cantidades de yogur, de queso, inclusive podría recibir hasta pequeñas cantidades de leche de vaca, sería bueno. Porque si yo retraso la introducción de la leche de vaca hasta después del año de edad, ¿qué va a pasar? Exacto, ¿vale? Entonces, a veces estamos cayendo en el otro extremo. Entonces, para que sea más fácil para todo mundo, les decimos, ok, leche de vaca, déjalo hasta después de los 2 meses de edad para que tú en tu mente no te confundas que ya le puedes dar 3 vasos de leche al día. Pero pequeñas cantidades de queso, pequeñas cantidades de yogurt, las deberían de recibir como parte de esa alimentación diversa, sí. Doctor, ¿y todos estos alimentos alternativos, leche de coco, soya, almendra? Ahorita voy a hablar de ellos. Pero no deberían de formar parte en los primeros 2 años de vida. Ok, entonces sí, pero nunca como única fuente de alimentación. O sea, sí se puede introducir la leche de vaca, pero inclusive a partir después de los 2 años de edad, la leche de vaca es un alimento más. Y nuevamente les vuelvo a poner, vean aquí, ahí está la leche de vaca, ¿no? Pero es un alimento más. La lactocracia, que es llevar a que toda la alimentación gire alrededor de la leche, es lo que es, o puede llevar a errores, ¿vale? Pero la leche, así como hay berenjenas, así como hay las diversas frutas, la leche puede llegar a funcionar. La leche de arroz es más saludable, ¿no? Eso es un mito. No se deben utilizar bebidas de arroz en los lactantes, ni siquiera bebidas vegetales. Ojo, hay ocasiones y ciertas indicaciones médicas en que las fórmulas infantiles a base de proteínas vegetales requieren ser utilizadas. Son casos bien específicos, bien contados con las manos, ¿no? Y que podrían ser una opción. Pero las bebidas vegetales son agua, muchas ocasiones con algún edulcorante, y la cantidad de proteína real que tienen son muy escasa, ¿vale? Entonces, siempre va a ser mejor la leche de vaca o un producto lácteo que estas bebidas vegetales, porque siempre estas bebidas vegetales sustituyen o tienden a sustituir a estas cuestiones vegetales. Ahora bien, yo soy vegano,
¿Puedo tomar estas bebidas? Ok, sí, pero bajo estricta supervisión de un nutriólogo. ¿Ok? Entonces, sí hay factibilidad, pero te tiene que ver porque te tiene que adecuar. Y entonces tú vas a tener que comer más frijoles, ¿no? Para que puedas tomar esta bebida y que todo se pueda conjuntar, equilibrar. Y sobre todo el vegano o el vegetariano, también sucede en el omnívoro, dependiendo de la combinación de alimentos que hagas, ciertos alimentos pueden inhibir la absorción de otros. Entonces, por eso se necesita ir bajo una estricta supervisión. La leche de vaca es mala para la salud. Esto es una de las cosas más frecuentes. Eso es un mito. No voy a detenerme mucho en información, pero existen revisiones sistemáticas, es decir, metodológicamente se agrupan los estudios y se ha demostrado que la leche de vaca como tal no incrementa el riesgo de mortalidad. De hecho, hasta ciertas ocasiones, y probablemente lo comentarán posteriormente, tiene efectos benéficos para la salud, ¿vale? Cuando se consume la leche en una cantidad moderada y prudente. No estoy hablando de que se toma 4 litros de leche de vaca, pues porque evidentemente pues tampoco va a ser lo más sano. De hecho, la leche de vaca y los productos lácteos forman parte de la denominada dieta mediterránea, que ahorita está posicionada como que la dieta que todo mundo deberíamos de aspirar. No es que todo mundo tengamos que convertirnos en mediterráneos. Sí me iría a vivir a Italia sin ningún problema. Pero es tomar como patrón de algo muy parecido de cómo tendríamos que ser nuestra alimentación. Y básicamente es una alimentación diversa. Sí. ¿Es cierto de que la leche en edad adulta ya no funciona para nosotros? Me imagino que lo tocarán en el siguiente tema, pero es falso. Sí cumple funciones nutricionales importantes. Yo pensé que 5 preguntas. ¿Por qué consumimos la leche? Porque la verdad es que es debido a su riqueza nutrimental, pero sobre todo porque representa un alimento que no es indispensable, porque ningún alimento es indispensable. Ustedes pueden vivir sin berenjenas, como yo, el resto de mi vida y no me va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? ¿Podrían vivir sin leche? Sí, pueden vivir sin leche, no les va a pasar nada. Pero culinariamente y nutricionalmente la leche es un muy buen alimento, ¿vale? O sea, se puede modificar y está presente una gran cantidad de cosas. Entonces, tampoco le carguemos santitos, ¿no? O sea, malas cosas a la leche cuando no las tiene. El apetito de los niños a partir del primer año de vida disminuye. ¿Esto es cierto o es falso? Pues es una realidad y eso es una verdadera, porque los papás se preocupan muchísimo. Es que el niño ya no está comiendo, está enfermo y se va a morir. No, eso es algo completamente normal. Vean ustedes cómo la velocidad de crecimiento a partir del año de edad, ¡pum!, cae, para volver a incrementarse en la etapa de la adolescencia. Ustedes se acordarán, el niño en el primer año de vida nace de 3 kilos, tiene que triplicar su peso, ¿no? Por eso come muchísimo, pero a partir del año de edad, en un año tiene que subir 1,5 kilos, 2 kilos, si acaso, en un año. Entonces, tiene que comer menos. Entonces, es algo completamente normal. Hasta que regresa a la pubertad, que todo el mundo dice, ay, el puberto está comiendo, ¿verdad? Porque sí, es algo que hace tradicionalmente y normalmente el puberto. Entonces, esto es una cosa normal. Su apetito se vuelve muy variable y a partir del año de vida empiezan muchos conflictos porque las mamás se preocupan porque quieren que sus hijos sean robotitos, que en el desayuno, en la comida y en la cena coman lo que ellas piensan que debe de comer, que coman lo mismo y que todos los días esté comiendo así. Nosotros no comemos así. Si ustedes se dan cuenta, hay días que tienes más hambre, otros días que tienes menos hambre. Igual estos niños. Es más, hay niños que pueden pasar 1 día, 2 días sin comer, pero mientras estén tomando poquita cantidad de agua y algunas cositas, es más que suficiente, ¿vale? Entonces, no pasa nada, ¿vale? No hay que estresarse al respecto. El niño debe de integrarse a la dieta familiar al primer año de vida. ¿Es cierto o es falso? Pues siempre nos han dicho que tiene que ser al año de vida, pero eso es un mito. En realidad, la incorporación a la dieta familiar debe de ocurrir a los 2 años. El periodo de alimentación complementaria empieza de los 6 hasta los 24 meses de vida, ¿vale? Entonces, yo tengo estos 18 meses para ir introduciendo toda la mayor cantidad de alimentos. Al menos debería de tener más de 400 alimentos diferentes incorporados durante este tiempo para que el niño ya pueda ser incorporado a la dieta familiar. Y dieta familiar significaría que podría comer pozole y mole a los 2 años de vida, ¿no? Podría ser, si eso es la dieta que se hizo para estos niños. La mejor forma de tener una alimentación completa en la infancia y la adolescencia es haciendo que sea diversa. Espero que todo el mundo diga que sí, porque lo dije varias veces. Espero que los haya convencido al respecto. Y tenemos una muy buena estrategia. Vean cómo podemos ir escogiendo diversos alimentos. Si tú comes todo el tiempo lo mismo, tu alimentación no es diversa.
si tu alimentación es diversa y adecuada en cuanto a las cantidades, seguramente no vas a tener ningún problema desde el punto de vista de macro y de micronutrimentos. Tenemos una excelente herramienta, nada más hay que saber aplicarla, ¿no? Tenerla en nuestra mente todo el tiempo al momento que estamos pidiendo. Cuando tú vayas a un restaurante, así te debe de quedar tu plato, ¿vale? O tratar de que sea lo más parecido. Por lo tanto, a manera de conclusión, tenemos en nuestras manos de verdad la mejor manera de alimentar a nuestros niños y entregar una mejor generación. Sí tenemos la factibilidad, todos los profesionales de la salud que estamos involucrados en las cuestiones de alimentación, de dar nuestro granito de arena para mejorar y probablemente mejorar generacionalmente, y que esperemos que en el 2030 ya seamos el quinto lugar o el sexto lugar en obesidad, que ya hayamos abatido mucho de esta situación y que evidentemente ya no tengamos tanta anemia. La leche materna es la mejor forma de hacerlo de verdad. La leche materna debería de ser no un nicho. O sea, de verdad es molesto a mí que salga en una red social que hay alguien que todavía está pensando que una mamá que está alimentando en la vía pública a su hijo, eso pueda ser motivo de que alguien pueda expresar algo al respecto. Se me hace una falta completa de sensibilidad y una ignorancia total al respecto. La alimentación debe ser perceptiva. La alimentación complementaria debe ser diversa. No retrasar la introducción de los alimentos considerados potencialmente alergénicos. Quitar los estigmas falsos. Igual y en 15 años nos volvemos y les digo, ay, ¿qué creen? Lo del gluten sí era cierto, pero ahorita, a la luz de la información que tenemos ahorita, no hay nada para quitarlo. Entonces, quitemos estigmas sobre el gluten, sobre la carne de puerco, que aunque se me olvidó mencionarles, también es otra cosa que tienen. De hecho, la carne de puerco es de las mejorcitas, por así decirlo. Huevo, leche de vaca, que son alimentos que tradicionalmente han sido estigmatizados, hay que quitarlos. Carne de puerco solo siempre bien cocida, obviamente, ¿vale? Nunca cruda. El huevo también, siempre bien cocido, nunca tiene que ser crudo. Siempre acudir con el personal de salud de primer contacto para una buena orientación nutricional. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo, por favor, siéntanse en la libertad. Es que creo que ya me pasé. Es que ya vamos un poquito por los ejemplos. Si quieres, ahorita que salga, cuando terminemos, tú te quedas conmigo. ¿Sí? Bien. Perdón, muchísimas gracias y con el aplauso de todos nosotros, doctor Rodrigo Vázquez. Muchísimas gracias. Muchas gracias.